Buenos días. En esta oportunidad quien les habla es la alumna Cartolín Castillo Ariana Victoria de la especialidad de literatura. Hoy día les estaré hablando sobre el cronista Agustín de Zárate. Bueno, nos basaremos principalmente en la siguiente pregunta. ¿Qué es la crónica? La crónica es un tipo de narración que abarca una serie de acontecimientos, pero eso sí, tienen que ser verdaderos, que estén representados de una forma ordenada y cronológica, bien sea de manera histórica o literaria. Ahora pasaremos a la biografía de Agustín de Zárate. Agustín de Zárate es uno de los cronistas que es conocido por los historiadores de nuestro país como aquel personaje importante que vino con una misión y terminó dejándonos un legado de los primeros años del descubrimiento de la conquista y guerras civiles del Perú. Ahora vamos a ir con sus acontecimientos importantes. En este caso, en 1543 se le nombró contador real de las cuentas de la corona en Perú. En 1544, junto al primer virrey Blasco Núñez de Vela, tuvo destacada actuación durante las guerras de los encomenderos como negociador. Otro acontecimiento sería, al año siguiente de regreso a España, fue acusado de alta traición. El príncipe Felipe II, que era el futuro rey, le encomendó la narración de los hechos y acá veremos cómo Agustín de Zárate comienza con su primera crónica importante, que es la historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú. Acá narra o cuenta de las historias de los incas y sobre todo de la conquista hasta la muerte de Gonzalo Pizarro. Por otro lado, también tenemos a lo que es el emperador Carlos I, que gracias a ello reconoció su labor en América y le ofreció la gobernación de la Hacienda de los Países Bajos. Y posteriormente fue traducida bien al inglés, al francés, al italiano y al alemán. Uno de los objetivos de Agustín de Zárate es que fue narrar lo ocurrido tras su llegada al Perú. Sin embargo, pronto comprendió que debía ofrecer también los antecedentes que estaba sucediendo y que sucedió en nuestro país. ¿Para qué? Para que el público lector europeo, en este caso, pueda comprender mejor la situación y la sucesión de los acontecimientos que sucedió en nuestro país. Ahora hablaremos sobre la crónica, la cual se le llama y está titulada, sobre la historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú. Lo importante que debemos saber sobre la crónica es que narra tanto la conquista por parte española como acontecimientos anteriores, teniendo como límite, eso sí, sobre la muerte de Gonzalo Pizarro. La crónica de Agustín de Zárate se representa por ser una obra de gran calidad literaria. Acá veremos sus características principales. Se caracteriza, en primer lugar, por intercambiar la intervención de algunos hechos dentro del texto, en este caso, como la rebelión pizarrista. Otra característica sería que le quitaron los capítulos sobre los ritos y costumbres, entre comillas, satánicas, de los indios, puesto que ahí era lo más importante, la lealtad. Estaba en la corona, y más por el elogio de quien portaba la corona. Otra de las características que aprecié en la crónica es que Zárate añade imágenes que aluden a nuestras costumbres, con la finalidad de cautivar, plasmar nuestra cultura, en este caso la cultura de los incas, sus costumbres, sus creencias, comidas y vestimentas. Gracias a ello, en la actualidad sigue formando parte de nuestra historia y de nuestra concepción de nuestros antepasados. Ahora hablaremos algo resumido sobre los capítulos de la crónica.
En el primer libro se centra en las aventuras iniciales de Pizarro, donde Pizarro llegó y lo primero que hizo fue reconocer los paisajes, el clima, su geografía y a las gentes que se encontraban a su alrededor. En el libro segundo se retoma la acción de Francisco Pizarro, que informa al rey de sus descubrimientos y solicita la gobernación de sus tierras. En el libro tercero comienza con la jornada de Diego de Almagro en Chile. En el libro cuarto comienza narrando la jornada del Gonzalo Pizarro a la Canela, la aventura de Francisco de Orellana por el río de Amazonas. En el libro quinto se caracteriza por ser el más extenso de la crónica, ya que narra el periodo comprendido entre la salida de Blasco Núñez de Vela de España en 1543 hasta su derrota y muerte, que fue en este caso en 1546. En el libro sexto comienza narrando las andanzas de Francisco de Carvajal y sobre todo el descubrimiento de las minas de Potosí. En el libro último y en el último capítulo, la llegada de la Gasca a tierras peruanas, su encuentro con Pedro de Valdivia, que había vuelto de Chile, y el importante papel que éste ejerce en la lucha contra Pizarro. Ahora abarcaremos a uno de los capítulos que me pareció muy interesante. En este caso es en el capítulo 4. Como podemos observar, y, y les detallaré la parte más importante acá, es que este capítulo se caracteriza por la descripción de los indios e indias de esos tiempos. ¿Por qué? Como podemos apreciar, acá nos habla sobre: y las indias siembran y amasan y muelen el pan, que en toda aquella provincia se come, que en la lengua de las islas se llama maíz. Ahí comienza a aludir sobre los alimentos que hay en nuestro país o que existen en el Perú. Los hombres traen unas camisas cortas hasta el ombligo y sus vergüenzas de fuera. Las coronas y sobre todo, acá nos precisa que los incas llevaban muchas joyas de oro, ya sea en las orejas, en las narices, mayormente esmeraldas. Entonces, este capítulo señala la descripción de los indios e indias que sucedió y, y que se narró en nuestro país. Un dato importante es que narra los primeros años del descubrimiento, conquista y guerras civiles del Perú, el levantamiento de los colonos y las actividades que se realizaron en el camino. El cronista tuvo de gran ayuda que sea contador, ya que partió de eso para desarrollar los acontecimientos que surgieron en nuestro país. Y por último, el escritor Zárate usó un lenguaje amplio de selección léxica. ¿Y esto a qué se refiere? Que presenta un estilo más fluido y un escrito más detallado e informado. Bueno, por conclusión tenemos que Agustín de Zárate nos dejó de todos lados los inicios de nuestra historia. Siempre tuvo al pie de la letra cada detalle que se le presentó en nuestro país. Esto generó una gran revolución. Sobre todo, no se quedará en el olvido, porque gracias a ello se narra los acontecimientos importantes que trascendió en todo este tiempo. Muchas gracias.